En esta mañana quiero llevarlos a meditar en el primer versículo del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, que dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí tenemos algunas cosas interesantes. Y dentro de las cosas interesantes es la forma como Pablo se presenta aquí. Él se presenta como un siervo de Cristo Jesús. Y la palabra siervo no tiene la idea de un trabajador asalariado, sino más bien es alguien que está bajo el dominio, bajo la autoridad, bajo las órdenes de un otro. Es decir, un siervo no puede ir y venir como él quiera. Él solo hace, solo cumple aquello que se le ha ordenado. Pero también un siervo era una persona que había sido comprada. Y porque había sido comprada, entonces era de posesión de su dueño. Entonces, cuando Pablo se presenta como un siervo de Cristo Jesús, está diciendo: Jesús es mi dueño. Yo le pertenezco a Jesús. Yo soy de Él. Yo solo puedo hacer lo que Él quiera. Yo solo puedo ir donde Él me envíe. Yo no soy dueño de mí mismo. ¿Puedes decir exactamente lo mismo? Muchas veces nosotros decimos: sí, Jesús es mi Señor. Pero ¿captamos lo que eso significa? ¿Captamos que esa declaración implica que no me pertenezco a mí mismo? ¿Que soy del Señor? ¿Que toda mi vida le pertenece solo a Él? Entonces tenemos claramente esa primera idea acá. Idea que es reforzada en otras partes de las Escrituras. Pablo, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, dice: ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que moran ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Pablo está diciendo: no somos nuestros, no nos pertenecemos, somos del Señor. Y también cuando él se despidió de los ancianos de Éfeso, ahí en las costas de Mileto, les dijo: tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Jesús compró a su iglesia, a cada uno de los creyentes. Por lo tanto, si soy un creyente en Cristo Jesús, no me pertenezco, le pertenezco completamente a Él. Pero Pablo dice algo más. Él dice: siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Esto es muy importante porque el apostolado fue un oficio que ya se extinguió. Es decir, ya no hay más apóstoles. Y claramente el Nuevo Testamento nos muestra ciertos criterios para determinar quién era un apóstol y quién no lo es. El primer criterio era que debía estar con Jesús desde el principio, desde el comienzo del ministerio público del Señor. El segundo es que debía haber sido un testigo de vista de la resurrección. Y el tercero y más importante es que debía haber sido llamado al apostolado directamente por el Señor Jesús. Ahora alguien puede decir: bueno, pero el apóstol Pablo no cumplió estos requisitos. Él no estuvo desde el comienzo con Jesús. Él no fue un testigo de la resurrección. Pero podemos decir que claramente Pablo fue llamado por Jesús para ser apóstol
Y Pablo vio al Señor Jesús resucitado. El hecho de que la conversión de Saulo de Tarso se nos registre 3 veces en el libro de los Hechos no es solo para contarnos el cambio tremendo que Dios operó en la vida de este hombre, sino también para decirnos algo muy importante. Pablo fue llamado a ser apóstol por Cristo Jesús, por el mismo Señor Jesús. Pero dice algo más este versículo. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es ser puesto aparte. Y esta idea de ser separado apunta a que ha sido designado para una tarea específica, ha sido consagrado, ha sido dedicado a algo en especial. Y Pablo, entonces, fue llamado por Dios para el Evangelio. Y en esto vemos algo maravilloso, porque Pablo está diciendo que este Evangelio para el cual él ha sido separado, este Evangelio del cual él ha sido llamado a ser apóstol, a ser mensajero, es el Evangelio de Dios. Es decir, Dios es el autor, Dios es el dueño del Evangelio. Pablo es simplemente un mensajero a quien Dios ha llamado y apartado para proclamar a las personas un mensaje que proviene de Dios. Cuán importante es que entendamos esto. Cada uno de los hijos e hijas de Dios han sido llamados no a ser apóstoles, pero sí han sido llamados a proclamar, a anunciar, a dar a conocer el Evangelio de Dios. Estas son las buenas noticias de Dios para el mundo. Así que, si eres un siervo o una sierva de Cristo, es decir, no te perteneces, si has sido apartado para el Evangelio, es decir, estás consagrado ahora, eres parte de la iglesia del Señor. ¿Cuál es tu misión? Anunciar, proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Vamos a comprometernos con eso?